la iglesia de Cristo es una familia grande. Es una familia grande, ¿verdad? Amén. Y en familias hay muchos problemas a veces. Muchos problemas serios. Y Pablo está hablando como un padre a esta iglesia que él estableció. Y él está tratando de arreglar unos asuntos. You know, the church of God is a big family. And in a family there's a lot of problems. Hay muchos problemas muchas veces. Pero ¿cuántos saben que la iglesia de Dios está supuesto a ser una bendición? I mean, the church of God is supposed to be a blessing, amen? Pero el problema es que muchas veces no podemos ser de bendición porque no somos bendecidos. Muchas veces many times we want to be a blessing, but we can't because we're not blessed. Y la razón por que no somos bendecidos es porque hay problemas en la casa. Y la casa, estoy hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Okay? No podemos ser bendecidos si no estamos unidos. No puede haber, you cannot have blessing without unity. No puede haber bendición sin la unidad. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio algo bien importante. Él está hablando de la desunidad. Él está hablando de la desunidad. Y no solamente en este tiempo había problemas así. Recuérdate, este grupo era una de las primeras iglesias que se habían establecido después que Jesús resucitó. Este movimiento estaba en fuego, este movimiento se estaba volviendo poderoso, pero todavía había problemas. Todavía había problemas. Si 2000 años atrás, cuando el conocer a Cristo estaba nuevo, estaba fuerte el movimiento, hoy que han pasado 2000 años todavía hay problemas en la iglesia. Amén. Y gracias a Dios que la palabra de Dios es viva. Y Juan, cada vez que la leemos, nos enseña. Y yo quiero hablar de esta unidad. Dice en Juan capítulo 13, vamos a regresar a Corintios, vamos a estudiar ahí, pero dice en Juan capítulo 13, dice esto, capítulo 13, versículo 35. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios? Dice esto, Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. By this they will know that you are my disciples, by the love you have for one another. Amen. ¿Cómo es que conocen que somos discípulos de Cristo? Por nuestro amor que tenemos por los unos a los otros. Santo mi Dios, aleluya. Si no tienes amor, desafortunadamente no eres un discípulo de Cristo. If you do not have love, if you say you have love but you don't show it, si dices que tienes amor pero no los expresas, porque dice, por esto los conoceréis, porque van a ver el amor que tienen por los unos a los otros. La iglesia de Corintios cayó en desunidad, cayó en mucha desunidad. Pero quiero hablar de lo que realmente sucede cuando una iglesia está en desunidad. No voy a usar el micrófono. Voy a hablar de lo que realmente sucede cuando una iglesia está en desunidad. Desunidad. ¿Okay? Pablo dice aquí en el versículo 13. En el versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en mi nombre? En el nombre de Pablo. Pablo le está hablando porque Pablo era un apóstol. Un apóstol. Y Pablo le está diciendo, no piensen más de mí porque soy un apóstol. Yo no soy el que fue crucificado por ti. Tú no te bautizas en nombre de Pablo. Amén. Y Pablo le está tratando de explicar lo que está sucediendo. Y en eso es que lo que yo quiero hablar hoy. Empezando otra vez en el capítulo 3.
en el capítulo 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. ¿No sois carnales y andéis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y al otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolo? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Él le está hablando porque lo que estaba sucediendo era que la iglesia estaba en división. ¿Y cuántos saben lo que es división? ¿Cuántos saben lo que es división? Desunidos, ¿verdad? Ustedes, si tienen una camisa, una falda, unos pantalones que les gustan mucho, cuando se desunen ciertas partes, ya esos pantalones o esa camisa o esa falda no funcionan, ¿verdad? Ya cuando la ropa está sucia, uno lo usa, y la división que está hablando Pablo es una división. The breaking that Paul is talking about, the division, he's talking about a tear. Él está hablando de algo que se rompe. Ahora, este papel, yo jamás y nunca lo voy a poner para atrás como estaba. Jamás y nunca. Cuando yo rompo una camisa, para usarla para otra cosa, jamás y nunca, si yo trato de ponerla para atrás, no va a funcionar. Y Pablo está hablando de esto en la iglesia. Él le dice: ustedes están causando división. El problema con la división es que estamos hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Ese es el problema. ¿Y cuántos saben que todos nosotros, no solamente los pastores, no solamente los líderes, todos nosotros, todos los que son llamados cristianos, los que son llamados para el propósito de Dios, tienen una deuda, tienen un propósito de cuidar la iglesia de Cristo? ¿Cuántos conocen eso? ¿Cuántos saben eso? Y el cuidado es esto: que cuando te miren a ti y me miren a mí, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ese es el cuidado. Porque ahí, a través del amor, van a conocer el mundo que somos verdaderamente seguidores de Cristo. Hubo un escritor que escribió y dijo: vayan y prediquen, y cuando necesario usen las palabras. Vayan y prediquen, y cuando sea necesario usen las palabras. ¿Por qué? Porque el mundo no le importa lo que sale de tu boca si lo que están experimentando por tu vida es lo opuesto. Vayan y prediquen, y si es necesario usen las palabras. Wow. Eso es poderoso, porque nuestras acciones hablan más con estas palabras. Pero ¿qué es lo que está pasando en la iglesia cuando hay división? ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia cuando hay división? Lo primero es que la división en la iglesia no es porque un hermano tiene una actitud. La división en la iglesia no es porque una hermana me miró mal o habló mal de mí. Eso no es porque hay división. Esos son los síntomas de la división. Lo que sucede en la iglesia cuando hay división es porque hay ciertos hermanas y hermanas que están lejos de Dios. Lejos de Dios. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento para entender que aunque esa hermana o ese hermano me ofendió, yo no voy a causar que esa ofensa traiga división a la iglesia, porque obviamente el problema no es conmigo. Esa persona en estos momentos está lejos de Dios. Wow. Eso es algo interesante, porque si tú mantienes esa perspectiva, cuando alguien te ofende, ya tú no le hablas para atrás. Cuando alguien
te ofende de cualquier manera, en vez de tú reaccionar en una manera negativa, te pones a orar por esa hermana, para que no haya división en la iglesia. Sí, Señor, aleluya. División no comienza entre las personas. No comienza entre las personas. Comienza entre la persona con Dios. La persona con Dios. ¿No se recuerdan en Génesis, antes del hombre caer, cuando Eva le habla a Adán y le dice, Dios dijo eso? O Satanás le habla a Eva y dice, Dios verdaderamente dijo eso. Dijo, bueno, vamos a comer. ¿Qué sucedió ahí? ¿Hubo división entre Adán y Eva? No, estaban unidos. El problema, la división entró entre lo que Dios le había dicho y lo que ellos estaban practicando. No coméis, yo voy a comer, me dividí de Dios. Y cuando sucedió eso, fue que Adán dijo, fue ella. Entró la división del hombre, pero no antes que la división del hombre a Dios. Siempre. Y tenemos que entender eso. Porque si entendemos eso, entendemos que el que está trabajando en la división no es mi enojo, no es el enojo de la hermana o de la hermana, no es esto ni el otro, es el mismo enemigo y tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando entendemos eso, cuando hay una persona con actitudes, uno se para cerca de él o cerca de ella y dice, hermano, yo estoy aquí por ti. Yo estoy aquí por ti porque el problema no es contigo ni conmigo, es que el enemigo se quiere meter en esto porque nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. Y como pueblo de Jesucristo tenemos que proteger la iglesia de las divisiones. We have to protect the church from tearing. We have to protect the church from tearing. Santo Dios. Pero tenemos que discernir esto, hermanos. Y es precioso, aún en estos momentos de división, cuando un hermano o como Pablo para y trata de hablarle y dejarle saber qué verdaderamente está sucediendo. Porque ahí podemos reaccionar y decir, wow, el problema no fue el hermano, el problema no era la hermana, era que yo en ese momento estaba lejos de Dios. En ese momento no estaba enfocado en Cristo Jesús. Vive. Y el problema es que tantas veces a causa de la división nosotros mismos nos lleva a la corriente. Nos lleva a la corriente. Un hermano, esa hermana, este hermano y nos lleva a la corriente. Y para serse sincero, todos nosotros podemos llegar ahí si no estamos enfocados en Jesús. Todos nosotros podemos llegar. En cierta ocasión, no sé si han escuchado hablar del testimonio de Nicky Cruz. Sí, ¿verdad? El testimonio de Nicky Cruz fue uno dramático, pero el que trajo a Nicky Cruz a los caminos de Cristo es un pastor que recién murió, que se llama David Wilkerson. Y David Wilkerson se casó y tuvo una iglesia en Nueva York, en el centro, en Manhattan. Y un día él se despertó y le habló un poco fuerte a su esposa. Y la esposa le dijo, ¿tú oraste esta mañana y estudiaste la palabra? Él dijo, no. Él dijo, espérate. Antes de nosotros comunicarnos, métete para atrás y haz eso primero. Porque ella entendió, espera, no es él. Es que en estos momentos él está desconectado. En estos momentos. Y antes de haber problema, antes de haber división, ella lo envió para atrás para que él se conectara otra vez. Gloria a Jesús. Ella estaba ahí como una hermana en Cristo. Amén. En el versículo 10 dice esto. En el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primeramente, la iglesia está desunida porque no hay un enfoque. La iglesia pierde el enfoque. La iglesia se vuelve en desunidad cuando pierde el enfoque. ¿Qué significa eso? Ellos estaban hablando
ellos se estaban enfocando en lo que no debían enfocarse. Y se estaban enfocando en esto. Uno por allá decía, yo jangueo con Pablo. Otro por allá decía, no, yo con Apolos. Y otro por allá decía, no, yo con Cefas. ¿Por qué? Ve, Pablo predicaba de una manera directo. Él, si tú tenías una camisa roja y sucia, te lo decía. Directo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Hay personas que no les gustan eso. Hay personas que no encajan con eso. Apolos era un hombre elocuente. Cuando él hablaba, él usaba palabras. Y muchos decían, wow, ese Apolo usa palabras que son dignos de mi escuchar, de mi entender. So, a Pablo no mucho, pero a Apolos, ese es educado. Okay. So, muchos se atraían a Apolos. Y otro que predicaba, Pedro era un hombre de la gente. Él le gustaba fraternizar, él le gustaba hablar, él era un hombre bien carismático. Y hay personas que son atraídos a eso. So, ellos hablando decían, no, a mí me gusta Pablo mejor. Ese predica mejor, yo soy de Pablo. Y no, Apolo predica como que si se graduó de la Harvard, ese a mí me gusta. No, pero a Pedro, él le gusta estar con la gente, él es bien carismático, ese a mí me gusta. Pero eso no era el enfoque, porque los tres estaban predicando el mismo mensaje. Gloria a Dios. Si podemos ver ahí, es el principio de las denominaciones. Yo soy de Pablo, porque ese es un poco más calmado y más directo. No, yo soy de Apolo, porque ese predica con una sabiduría y habla tremendo. No, yo soy de Pedro. De ahí salieron los pentecostales, carismáticos. Pero el problema es que todos predican el mismo mensaje. Gloria a mi Dios. Solamente que Pablo de esta manera, Apolo de esta manera y Pedro de esta manera. Pero el enfoque estaba malo. No, yo me identifico con este. Y Pablo le dice, son tres diferentes líderes predicando el mismo mensaje. Claro, tienen sus propias actitudes, su propio carácter, se lo van a traer de manera diferente, pero al final es el mismo mensaje. No se enfoquen tanto en la persona que está trayendo el mensaje y cómo lo trae, sino en el mensaje en sí, que es Cristo Jesús, el muerto y crucificado y levantado. Gloria a Jesús. Estaban escogiendo sus lugares. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué es que uno decía Pablo y otro Apolo y otro Cefas y otro Pedro? Porque en la iglesia todavía sucede lo mismo. Quizás un día Pablo estaba predicando y le habló un poco fuerte a un hermano y ese hermano dijo, a ese ya yo no le hago caso. Yo me junto con Apolo. Y eso sucede ahora. Sucede porque hay en nuestros corazones, pasamos por momentos, o ese hermano no, o esa hermana no, ese predicador no, y ahora me asocio con otro, porque ese me ofendió, aunque me dijo la verdad, no me lo dijo bien. Santo de Dios. So, Pablo no, Apolos no, Pedro sí, y seguimos así. Y eso sucede en la iglesia. Nos asociamos con ciertas personas porque ciertas personas hablan como nosotros queremos que hablemos. Gloria a Dios. Actúan como nosotros queremos actuar. Pero no es eso. Santo, Juan dice, aleluya. te conocerán por el amor que tienen por los unos a los otros. Gloria a Jesús. Cuando pierde el enfoque en Jesús es que suceden estas cosas. En Santiago capítulo 1 dice esto. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 dice esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, y matáis y ardéis y de envidia,
y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pablo hablando le dice, ustedes están en estos problemas porque en ustedes hay un combate entre ustedes, y por eso es que combaten y luchan y no tienen. Por eso es que piden, y aunque le piden a Dios en oración, no reciben, porque piden por su propio querer. Sí, Señor. Son céntricos en ellos mismos. En ellos mismos. Por eso es que nos recibimos, porque queremos recibir para no ser de bendición. Aunque de nuestras palabras sale, Dios bendíceme porque puedo ayudar a otros. Pero cuando te llega el cheque, wow, se te olvidó los otros. Y Dios no te bendice porque sabe que no va a ser de bendición. Amén. Gloria a Jesús. Y esto vive en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. En Santiago dice, Elías no era un hombre como nosotros. Aunque hizo descender fuego del cielo, era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a dificultades. Pablo dice, ¿quién se cree mejor de Pablo aquí? Yo sé que nadie va a decir. Pablo podemos decir que fue el mejor cristiano que jamás ha existido en referencia al labor y el trabajo que hizo. Y Pablo en Primera de Corintios dice, en mí hay un combate, que mi mente conoce hacer lo bueno, pero mi carne sigue haciendo malo. Y dice, mi mente es esclavo a la ley de Dios, pero mi cuerpo es esclavo al pecado. ¿Quién me libertará de este cuerpo de la muerte? Pablo dijo eso. ¿Qué quiero decir? Que cuando vemos la división en la iglesia, cuando vemos estos problemas y las situaciones que pasan nuestros hermanos, ninguno de nosotros, qué severo o qué poquito sea el problema, estamos exentos de pasar por ese mismo problema. Gloria a Dios. Que caer en ese mismo pecado. Ninguno de nosotros. Elías era un hombre como nosotros. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y en el versículo 3, regresamos a 1 Corintios. Capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarle como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo le está hablando y le dice, mira, yo vine tratando de hablarle como adultos en el espíritu, como espiritualmente fuerte, pero no pude, porque todavía entre ustedes había disensiones, había argumentos, había divisiones, dejándome saber que ustedes todavía son bebés. Santo, gloria Wow. a Jesús. Y dejarles saber que ser espiritualmente fuerte o ser un adulto espiritualmente no tiene nada que ver con tu edad física. Nada que ver con tu edad física. Tú puedes tener 90 años y tener 2 años espiritualmente hablando. Tú puedes tener 15 años y tener 90 años espiritualmente hablando. No tiene nada que ver con tu edad. Lo único que el de 15 no lo van a tomar en serio porque tiene 15. Pero la palabra dice en Proverbios que el joven camine rectamente. ¿Por qué? Porque cuando él sigue caminando rectamente, ahí es que lo van a empezar a tomar en serio. Amén. Porque van a ver su vida, no sus palabras. A los jóvenes yo le exhorto, aunque no te tome en serio ahora, sigues caminando recto. Porque de ahí es que Dios va a obrar. Amén. Y a los más viejitos, sigan también caminando recto. Porque Dios todavía te puede usar grandemente. Pero ¿qué sucede?
en una iglesia, él está hablando como bebé. Y si uno se pone a pensar las etapas de un humano en el crecimiento, un bebé, tú lo tienes que proteger. Un bebé tú no puedes dejar porque cualquier cosa que él agarre, a él no le importa qué sea, se lo pone en la boca. Y eso es peligroso. Un bebé ve una escalera y se tira. Ve la cama y se cae. Uno tiene que constantemente estar protegiéndolo porque él no sabe o ella no sabe qué está haciendo o qué puede ser las consecuencias de donde él puede caer. So, él está hablando a esta iglesia como esos bebés. Yo todavía con ustedes tengo que estar velando. Y no vais para allá. No, eso no te lo ponga en la boca. No, eso no. Él tiene que hablarle como bebé. ¿Por qué? Porque todavía entre ellos hay cosas carnales. Y espiritualmente no pueden funcionar solos. Si vemos a un niño se lo cree todo. Tú le dices a un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, tú le dices algo y él te cree. Tú le dices, yo vine transmitido directamente de la luna para aquí. Y él te lo cree. ¡Wow! ¿De verdad? Yeah. Y te lo cree. Tú le puedes decir a él cualquier mentira y te lo cree. So, los niños tienen que ser protegidos de eso. Y un niño espiritual, tú le dices cualquier cosa y te lo cree. Wow, si yo vengo a Cristo, Él me cancela la deuda. Sí, wow. Lo puede hacer, pero lo hace todo el tiempo. No. De lo que sabemos es que nos salva y nos libera del pecado y del infierno. Amén. ¿Okay? Pero tú le dices cualquier cosa a un niño y él te lo cree. Si vemos a un young adult, lo que se dice, a un joven que ya va creciendo, ya va madurando, tú vas a notar algo, que ya ese niño, ese muchacho, no necesita que tú le des comida. Quizás tenga que cocinarle la comida, prepararle la comida, pero ya cuando tú se lo pones en la mesa, él puede comer solo. Y también ese joven espiritual, si vemos los jóvenes, pueden con un poco de responsabilidad, ¿verdad? Yo me recuerdo, ahí es cuando yo empezaba a tirar la basura, a limpiar el cuarto. Mami no me lo tenía que limpiar ya. Ciertas responsabilidades yo tenía que hacer en la casa, porque ya estaba creciendo y madurando. Y eso podemos ver en los que están madurando espiritualmente, que ellos están creciendo, pueden comer un poco, tienen un poco de responsabilidad. Pueden ir a la palabra de Dios y llenarse ellos mismos, estudiando la palabra, pueden comer ellos mismos. Pero esto aquí es bien peligroso. Le digo por qué. Porque un joven no sabe lo que no sabe. ¿Entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Que como tienen un poco de sabiduría, se lo creen todo. Creen que saben todo y no saben lo que no saben. Y eso, no importando la edad, un joven espiritualmente está comiendo un poco, está estudiando la palabra. Wow, el Señor me está hablando. Y cuando alguien le trata de enseñar, dice, no, si Dios me habla a mí directamente ahora, olvídate. No, ese versículo no dice eso. No, eso, tú estás traduciendo eso mal. Y eso es bien peligroso, porque como están tomando responsabilidad, como están tomando fuerza, se creen que tienen más fuerza que de la que realmente tienen. Y no importa que tengan 20 años o 90 años, si no pasan esa etapa, si no dejan que los mayores espiritualmente los guíen, se van a quedar en esa etapa por años y años y años y años. Gloria a Jesús. ¿Sabe? El joven espiritualmente, el joven, aunque esté trabajando y ganándose 50 pesos a la semana, no puede pagar un mortgage, pero se lo cree y llega a la casa y dice, yo voy a hacer lo que quiera. Tú pagas aquí todo. Tú quizás tengas un poco de responsabilidad, pero tú no puedes pagar aquí la luz, la casa,
la gasolina. Y eso sucede espiritualmente. Tomamos un poco de responsabilidad. Estamos creciendo un poco y pensamos que podemos dirigir una iglesia. Oh, wait a minute. Tú todavía estás creciendo. No has madurado todavía. Y un adulto es caracterizado por esto. Un adulto espiritual, una persona madura espiritualmente, es caracterizado por esto. Se duplica. Se duplica. Esa persona predica el evangelio. No solamente predica el evangelio, discipula a personas y trae personas a Cristo. Gloria a Jesús. Y crece, y crece, y crece. Eso es una persona madura. Eso es una persona adulta espiritualmente. Y yo quiero que sinceramente ustedes se pongan a pensar, porque parte de la palabra es traernos a nosotros una convicción, es dejarnos saber de nosotros cómo estamos nosotros. Pónganse a pensar, ¿cuántas personas yo verdaderamente he traído a Cristo, he discipulado, le he enseñado y hoy todavía están sirviendo al Señor? Gloria a Dios. Dependiendo en esa respuesta, usted sabe si eres un joven espiritualmente o un adulto maduro. Porque la característica de un adulto maduro es que él se puede duplicar. Gloria a Dios. So, Pablo hablándole, él está hablando con autoridad, porque esa iglesia no estuviese ahí si no fuese por él trayéndole el mensaje y trayendo, él duplicándose él mismo. So, él le habla y dice, mira, yo vengo. Y en otra ocasión dice, yo vengo y yo vine con humildad. Yo vine con humildad aunque escuché de Dios. Y él dice, no dejen que yo llegue como un padre enojado. Él hablándole a la iglesia en 2 de Corintios. La primera vez vine suave y él podía hablar eso. ¿Por qué? Porque él tenía un ministerio para comprobar que él verdaderamente era un imitador de Cristo. Él pudiera ir a contar y decir, esta persona vino a Cristo porque yo le prediqué. Esta persona todavía le está sirviendo porque yo lo discipulé. Eso es un cristiano maduro. Eso es un cristiano adulto. Esa es la característica. No importante qué años estés en el evangelio, si no has traído, si no has podido duplicar a Cristo en otros, discipular a otros, instruir a otros en la palabra y que ellos se mantengan en el evangelio, todavía eres un joven espiritual. Todavía necesitas aprender y humillarte. Porque a causa de eso puede haber división en la iglesia, porque no sabes cuál es tu lugar. No sabes que te tienes que someter, porque como sabes un poquito, estudias un poquito, estás creciendo un poquito, piensa que te puedes llevar la iglesia encima completa. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque eso puede traer división. Y los que son maduros y los que son adultos no se tienen que enojar con ellos, sino tienen que venirle y decirle, vamos a hablar un poco. Yo quiero enseñarte una cosa. Quiero enseñarte una cosa. Quiero demostrarte cómo hacer esto. Y los jóvenes espirituales tienen que dejar y decir, sí, yo no sé cómo hacer esto. Tengo que aprender. Y ahí es donde Dios bendice, porque en la humildad Dios se mueve. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Y en la iglesia mía, como líder en la iglesia, yo prediqué este mensaje y yo le dejé saber, y también lo dejo saber aquí, y le dejo saber que la pastora y mi papá los aman mucho. Ser un líder encargado de una iglesia no es algo suave, no es algo fácil, y no es algo que Dios no nos va a tomar en cuenta, nos va a tomar en cuenta. Gloria a Dios. En el versículo 16 dice esto del capítulo 3. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Él le dice esto. Primeramente, déjame saber algo. ¿No sabes que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Tú sabes que este building, bien lindo que está, Dios no mora aquí. Dios no mora en este building. Este building lo tenemos que mantener
lo tenemos que limpiar, tenemos que hacer ciertas cosas para que el templo de Dios, nosotros, podamos reunirnos en un building. Pero ya el Espíritu de Dios no cae sobre un lugar, sino que cae sobre nuestras vidas. Y Él le dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo de Dios? Y qué lindo es eso, porque ya nosotros no tenemos que traer a las personas a la iglesia para escuchar del Evangelio, sino nosotros, como somos el templo de Dios, podemos salir y dejarles y enseñarles. Nosotros, mira el templo de Dios. Podemos llevar la iglesia a los necesitados, no traer a los necesitados a la iglesia, porque este building no es la iglesia, sino nosotros. Sino nosotros, Él dice, amén, sister. Él dice, nosotros somos el templo de Dios. No sabéis, Él dice, tú no sabes que nosotros somos el templo de Dios. Si alguno, y después dice esto, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Qué significa? Cuando hay división en la iglesia, tenemos que tener cuidado, porque no estamos partiendo un papel que no tiene significado. Estamos rompiendo el mismo cuerpo de Dios, y el que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. Dios lo va a tomar en cuenta, porque es algo serio. Es algo serio. Y dice esto: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ustedes, es santo. Es santo. Gloria a mi Jesús. Hermanos, cuando vemos división en la iglesia, cuando vemos un hermano trayendo división, disensión, tenemos que apresuradamente llegar a él o a ella y decirle: ¿sabes qué, hermano? No lo hagas. No lo hagas. Yo te amo. Dios te va a tomar en cuenta por lo que tú estás haciendo, por los planes, por la división que está trayendo. Dios te va a tomar a cuenta, hermano. Y como yo te amo, como el mundo me va a saber que yo soy discípulo por mi amor. Yo te amo y no quiero que tú caigas en eso. No quiero que tú caigas en eso. En vez de enojarlo, esa hermana dijo eso, o esa hermana dijo esto, y esto y lo otro. En vez de tirejarla, llegar a ese hermano y decir: hermano, yo te amo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? El enemigo está tratando de trabajar, está tratando de entrar, y Dios te va a tomar en cuenta por esto. Porque el romper, el traer división en el pueblo de Dios no es algo suave. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es la respuesta para división en la iglesia? La humildad. La humildad. Cuando hay división en la iglesia, nosotros como discípulos de Cristo, que nos amamos unos con nosotros, tenemos que humillarnos, pedir perdón. Tenemos que llegar a un hombre, si sabemos que este hermano está mal, llegar con humildad y decirle: hermano, yo he visto unas cosas y quiero hablar contigo. Y no me creo mejor que ti, porque yo puedo caer a lo mismo. Pero en estos momentos yo estoy un poco más fuerte y te quiero ayudar. No sea que mañana sea yo que tú me tengas que ayudar a mí. Y yo quiero que tú estés ahí para mí. Yo te quiero ayudar en estos momentos. En esa humildad, hermano, en ese amor, es que el Espíritu de Dios empieza a mover. Y es que el Espíritu de Dios empieza a traer y añadir a la iglesia. ¿Por qué es que usted cree que en estos tiempos Pablo tuvo que trabajar con esto? Y lo trabajó bien, porque dice que se añadían miles armas al día. ¿Por qué? Porque como son una familia, en la casa de Dios se bregan con los asuntos de la familia inmediatamente, porque nos amamos. Santo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, en humildad, podemos, amén, estar unidos y ser bendecidos para ser de bendición. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar todos de pie.